Hola jóvenes, siempre esperando que estén bien. A continuación vamos a hablar entonces de sistema esquelético. Conociendo que estamos en la sección de laboratorio, haremos más énfasis en la parte gráfica, ya que en teoría reforzarán otros tipos de conceptos. En fin, aquí lo que vamos a estudiar principalmente es el hueso. El hueso es un órgano, ¿verdad?, formado por un tejido conectivo especializado. Es un órgano duro, resistente y que constituye todo el endoesqueleto de los vertebrados. Existe aproximadamente unos 206 a 208 huesos en el individuo adulto. Esto depende de la edad, dado que en el niño hay núcleos de crecimiento que separan las piezas óseas en otras más. Entonces puede haber en algún momento en cierta edad del individuo donde la cantidad de huesos puede prácticamente doblar la cantidad definitiva en el adulto. Esto también entonces depende a variaciones anatómicas. Existen huesos que se llaman supernumerarios, existen huesos que se llaman inconstantes, huesos que vienen entonces por malformaciones que aumentan o disminuyen la cantidad de hueso definitivo. La división del esqueleto la vamos a ampliar más adelante, pero tenemos un esqueleto axial de eje, es el eje del cuerpo, y esqueleto apendicular. Las funciones del esqueleto, como pueden ver ahí, no solamente son mecánicas, sino que también son biológicas. Las funciones mecánicas son las que más le atribuimos y le asociamos al sistema esquelético. Las piezas óseas nos sirven entonces, entre las funciones mecánicas, para el desplazamiento o locomoción. Las palancas que constituyen los miembros tanto superior como inferior sirve para el desplazamiento de nuestro cuerpo. También sirve de sostén, dado que todos los órganos, de una manera directa o indirecta, están unidos al esqueleto. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, que un órgano o, por ejemplo, un músculo se puede estar adheriendo directamente al hueso, pero también se puede adherir de manera indirecta a través de un ligamento al hueso. Otra función mecánica que tiene el esqueleto es la de protección. Se forman cavidades en todas las articulaciones de nuestro esqueleto y en ciertas áreas pueden servir de protección, como lo es el caso del cráneo, que protege nada menos que al cerebro, a los ojos, la cavidad torácica, ¿verdad?, protege corazón, pulmones, la cavidad pélvica, esos órganos nobles que están ahí en esa área. También entonces, dentro de las funciones biológicas, el hueso, como también lo relacionamos mucho, el hueso tiene que ver principalmente con el metabolismo del calcio, fósforo y magnesio, lo que llamamos homeostasis o equilibrio del medio interno. Todos esos iones, el hueso tiene importante función para su equilibrio en nuestro cuerpo. También el hueso funciona como en el proceso de la hematopoiesis. El hueso en su interior contiene un órgano que es la médula ósea. Esta médula ósea es la encargada de formar todos los elementos celulares de la sangre. Entonces, de ahí su función hematopoyética. También el hueso interviene con el equilibrio hidroelectrolítico y también con el aporte energético, dado que en su interior también contiene grasa, que, como sabemos, es una de las principales fuentes de energía de nuestro cuerpo. El tejido óseo, como todos los demás, están formados por células. Estas células vienen una línea osteoformadora y una línea osteodestructora. Las células vienen de una célula madre que se llama preosteoblasto. De ahí entonces se diferencia a osteoblasto, que es una célula formadora de hueso. Forma un material que se llama osteoide, que finalmente va a ser el hueso definitivo. Ya el osteoblasto, cuando se madura, se ensancha, se pone más grande y se convierte en un osteocito. El osteocito es una célula de sostén y su principal función es la de mantener precisamente el equilibrio interno del esqueleto.
Él censa todo el tejido óseo y puede determinar si hay algún tipo de lesión o si hay alguna falta de calcio en la sangre. Entonces él estimula a que se le aporte ese calcio a la sangre. En la línea destructora tenemos entonces al osteoclasto. El osteoclasto es una célula tipo macrófago. Como pueden ver, es todavía mucho más grande, tiene más de un núcleo. Y esta célula lo que hace es que destruye el hueso para aportar calcio a la sangre. No es que una sea buena ni que otra sea mala, sino que el equilibrio de la función de estas células es lo que mantiene el correcto funcionamiento de nuestro sistema. Si vemos entonces, además de las células, el tejido óseo está formado por una matriz. Esa matriz tiene un componente orgánico. El componente orgánico es principalmente formado por lo que es colágeno. Colágeno es una proteína que tiene todos los tejidos, que le confiere cierta capacidad de flexibilidad y de formación. Entonces el colágeno que tiene el hueso es el colágeno tipo 1. El componente inorgánico del hueso, entonces ya lo que prevalece en el tiempo, lo que vemos por ejemplo en los osarios, es fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatita. Eso hace un molde, la matriz ósea hace una especie de molde similar a, si lo queremos graficar, similar a lo que sería un molde de hielo. O sea, esa matriz da ese sostén a los demás constituyentes del tejido óseo. De ahí entonces que a uno le digan siempre que tome calcio, que se alimente con algún tipo de lácteo, dado que de ahí es que se aporta el calcio para los huesos. Si vemos la configuración interna del hueso, atendiendo a cómo se distribuyan o se organice ese tejido óseo que le acabo de mencionar, el hueso se puede dividir en hueso compacto. El hueso compacto, como su nombre lo dice, las fibras, su matriz está más organizada, está más densa y da esa apariencia de que sea un tejido uniforme. El hueso compacto está en la superficie de todos los huesos y principalmente ayuda a contrarrestar las fuerzas de flexión y de tensión. Tiene una membrana el hueso, aprovecho para ver en esta gráfica para enseñarle la membrana que envuelve el hueso, que se llama periósteo, una membrana fibrosa. El otro tipo de configuración que puede tener el tejido óseo es como se puede ver aquí, a manera de láminas que están entrecruzadas de manera arbitraria, que le dan entonces una apariencia esponjosa. Y ahí entonces se le llama también hueso esponjoso o hueso trabecular. Las trabéculas son esas láminas de hueso. Y el hueso esponjoso está ubicado principalmente en las epífisis o en los extremos de los huesos y en zonas de carga, puesto que este tipo de tejido está configurado así para poder tolerar y soportar el peso del cuerpo. Hay una disposición muy peculiar en los huesos del cráneo. Cuando le hablen de la palabra diploe, el diploe es la configuración en la cual una capa media de hueso esponjoso está entre dos capas de hueso compacto, como si fuera un sándwich. El hueso esponjoso en el medio y una capa externa y una capa interna de hueso compacto, entonces la cubren. La médula ósea que le mencioné, el órgano, ¿verdad?, hematopoyético, se encuentra, en los primeros años de vida se encuentra en todo el interior de todo el tipo de hueso, pero ya en el adulto solamente se mantiene en el hueso esponjoso. Los huesos se clasifican también atendiendo a las dimensiones. Cuando usted va a medirse algo o va a construir algo, usted toma en cuenta las tres dimensiones: lo largo, lo ancho y lo grueso. Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos huesos largos. El hueso largo predomina la longitud sobre la anchura y sobre el grosor. Son huesos que principalmente están en las extremidades y nos sirven de palanca. Las partes de un hueso largo son los extremos o epífisis, una porción central que es el cuerpo o diáfisis y una porción intermedia entre la epífisis y la diáfisis que se llama metáfisis. Aprovechando también esta imagen, podemos, como dice aquí señalado,
Algo que caracteriza al hueso largo es que en su diáfisis hay un túnel. Ese canal se llama canal endomedular. Como le dije, en todos los individuos inmaduros, en los niños, todo esto está conteniendo médula ósea, que ya en el adulto, esa médula ósea hematopoyética a nivel de la diáfisis se sustituye por grasa. La cavidad medular en el adulto lo que tiene es tejido graso. Por eso es que si vemos, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ver alguna fractura, alguna cirugía donde se está manipulando hueso, ven que en la sangre, ¿verdad?, del procedimiento se ve micelas de grasa. Y si lo queremos llevar a otro punto, cuando vemos, por ejemplo, en una sopa o algo donde haya carne, hueso, vemos que de ese hueso sale micelas de grasa. Poniéndolo todavía un poquito más llano, lo que serían en eso que nos alimentamos, lo que sería el tuétano. Entonces esas son las partes de un hueso largo. El hueso plano se caracteriza porque lo que es longitud y anchura es prácticamente la misma. Lo que menos tiene es grosor, de ahí entonces que se le diga hueso plano. Estos huesos principalmente actúan para sostén y para protección. Los huesos del cráneo son huesos planos. La escápula es un hueso plano. Los huesos ilíacos son huesos planos. Sirven, vuelvo y digo, de protección y de sostén. Huesos cortos, pues son huesos cúbicos. Sus tres dimensiones son prácticamente equilibradas, largo, ancho y grueso. Entonces no se puede distinguir una más que otra y se le dice así, hueso corto. Lo que hace el hueso corto principalmente es la de potenciar o transmitir cargas. Tipo, por ejemplo, el péndulo que golpea la primera esfera, golpea la segunda y esta segunda transfiere toda esa energía a la última esfera. Entonces, en los huesos, por ejemplo, de la muñeca y del tobillo, carpo y tarso respectivamente, son huesos cortos. Hay huesos que escapan a la clasificación estricta que le estoy diciendo, entonces se le llaman huesos irregulares y se clasifican atendiendo a ciertas características. Por ejemplo, aquellos que tienen forma arqueada o de herradura, como es el caso de la mandíbula y el hueso hioide, se le llaman huesos arqueados. Hay algunos huesos que tienen cavidades llenas de aire en su interior, que sirven para aligerar el peso de la misma. Entonces se llaman huesos neumáticos, principalmente en el cráneo, por ejemplo, el esfenoides, los maxilares, el frontal, temporal. Son huesos que tienen celdas llenas de aire que aligeran el peso de la cabeza. Lo asociamos, por ejemplo, cuando está inflamado esos senos, que llamamos que se le menciona sinusitis. Están huesos alargados. La clavícula en algunos libros lo pueden encontrar como un hueso irregular, aunque parezca un hueso largo, pero si queremos ser bien estrictos con la clasificación y la definición de cada tipo de hueso, la clavícula, cuando hacemos un corte en su diáfisis, en su mitad medial sí tiene canal medular propio de un hueso largo, pero en su mitad lateral tiene características de un hueso plano. Entonces, hueso alargado se le puso para ese tipo de hueso, o sea, de la clavícula. Están también huesos radiados, aquellas que, como su nombre lo dice, tiene radios o rayos que se le extienden. Entonces, un tipo de este hueso sería la vértebra, el esfenoides. Si vemos la vértebra, su cuerpo parece un hueso corto, pero tiene una serie de prolongaciones o apófisis que ya entonces sale de lo que mencionamos que era un hueso corto. Es un hueso radiado. Hay huesos que son supernumerarios e inconstantes. Algunos de estos se desarrollan alrededor de las suturas o uniones del cráneo. Se llaman huesos suturales o huesos wormianos. Lo vemos aquí, por ejemplo, como está interpuesto entre la sustancia del hueso parietal y frontal. Hay una serie de huesos wormianos, son inconstantes, vuelvo y digo. Están los huesos sesamoideos. El hueso sesamoideo es aquel que se desarrolla entre tendones. Normalmente el hueso se osifica entre huesos, pero los huesos sesamoideos lo hacen entre tendones.
Muchos son inconstantes, otros son constantes, y el más reconocido es la rótula o patela. Es un hueso sesamoide. Y hay os. Los os son esos famosos sobrehuesos que nosotros decimos. Hay unos que son más reconocidos, por ejemplo, este es el os trígono. Es un sobrehueso que se da detrás del astrágalo en el pie, encima del calcáneo. Son los huesos irregulares. La osificación de los huesos se da de dos maneras, una forma endocontraria y una forma membranosa. Sabemos que de un individuo tan pequeño como es un recién nacido que mide de 40 a 50 centímetros, puede llegar a desarrollarse a otro de hasta 2 metros o hasta más. Entonces esto se da por el crecimiento que va teniendo el hueso. El crecimiento endocondral, como su nombre lo dice, se da a partir del cartílago, donde un esbozo ya del hueso definitivo comienza con núcleos de osificación en el interior del hueso. Entonces, ese tejido mesenquimal se va diferenciando a condrocitos que van entonces después madurándose. Se van de un núcleo, ¿verdad?, principal y otros secundarios, se va osificando y luego entonces se tuneliza para formar la médula ósea. Esto entonces, o sea, el canal medular, quiero decir, perdón. Esto entonces le confiere a los huesos la capacidad de crecer en longitud. El crecimiento endocondral le da longitud a los huesos. El otro tipo de crecimiento es intermembranoso. Si bien el anterior le dije que a partir del tejido cartilaginoso, este es a través o a partir del tejido fibroso, del periósteo. Esto le da entonces grosor a los huesos largos y le da anchura a los huesos planos. Vemos entonces el crecimiento membranoso en los huesos del cráneo. Por ejemplo, los que tenemos hijos o tenemos algún hermanito, primito pequeño, podemos ver que entre los huesos del cráneo a temprana edad presenta una zona muy blanda, una especie de membrana que es lo que llamamos, lo que le dicen mollera, o realmente se le llama fontanela, es el verdadero nombre. La fontanela entonces es una expresión de que ese hueso plano está creciendo y se va desarrollando, lo cual es normal hasta aproximadamente los 18 meses. Ya después de ese tiempo se van fusionando los huesos del cráneo. Un ejemplo, trastornos, por ejemplo, de la circulación del líquido que protege al cerebro, el líquido cefalorraquídeo, hace que se acumule de más en el endocráneo, dentro del cráneo. Entonces vemos cómo se ensanchan esos huesos y son estas personas que vemos con un diámetro cefálico muy grande, lo que se llama hidrocefalia, o esos huesos se pueden fusionar antes de tiempo. Y son esas personas, entonces esos niños, o sea, que vemos a veces en la calle con la cabeza bien pequeñita, se llama entonces microcefalia. El hueso es un tejido el cual tiene ciertas irregularidades, o sea, no es un hueso, no es un tejido totalmente liso, sino que vemos que tiene salientes y tiene depresiones, o sea, tiene zona donde el hueso sobresale y tiene otra donde se deprime. Como ya vimos, el hueso en algún momento fue sumamente blando, tan blando, por ejemplo, cuando se está osificando, tan blando que un tendón de un músculo donde se adhiere a él lo tensa tanto que desarrolla esos salientes. O una pequeña vena o masa encefálica que es blanda se apoya en él y forma fosas. Entonces, entre los salientes tenemos cóndilos y cabezas. Generalmente son salientes articulares, dependiendo de qué tanta circunferencia abarque. Ya vamos entonces si son bien circulares, cabezas, si tienen forma elíptica, se le llama cóndilos. Aquellas que son, por ejemplo, que están cerca de los cóndilos, se le llaman epicóndilos. Y ya aquellas que son de inserción, entonces se le llaman apófisis. Aquellas, por ejemplo, la apófisis estiloides del cráneo. Las apófisis son más altas que anchas. Las tuberosidades, protuberancias, entonces son más anchas que altas. Y las crestas son salientes en sentido longitudinal.
Por ejemplo, hay una cresta tuberositaria en el húmero o cresta del trocánter mayor y menor. Los entrantes, pues entonces son depresiones. Hay superficies que reciben esas cabezas articulares que le mencioné, entonces son cavidades articulares. Otras son de inserción, se dan, como su nombre lo dice, porque algún tendón o un ligamento se inserta en él, se hace entonces una impresión. Por ejemplo, en la corredera bicipital se inserta el dorsal ancho. Otras son, por ejemplo, cavidades de recepción, por donde discurre algún tipo de vena o algún tipo de arteria, algún vaso. Por ejemplo, aquí medialmente a la apófisis mastoidea hay una ranura de inserción que se inserta, valga la redundancia, el músculo digástrico, pero medial a la ranura del digástrico hay otro entrante tipo de recepción, un surco, por donde pasa la arteria occipital. Hay otro tipo de entrantes que son de ampliación, como son los senos, que les mencioné, las cavidades llenas de aire en el cráneo. Hay fosas, que entonces lo que hacen es que amplían y reciben órganos, como son las fosas cerebrales en el occipital, que reciben los lóbulos occipitales del cerebro. Las fosas cerebelosas también del occipital, que reciben los lóbulos del cerebelo. Y forámenes. Forámenes ya son perforaciones que tiene el hueso por donde discurre algún tipo de estructura anatómica. Diría que el más conocido es el foramen o agujero magno, por donde pasa la médula oblongada y la médula espinal. Entonces son irregularidades del hueso. Se las menciono para que no digan después, esta pullita, este huequito, todo tiene nombre. El hueso, como todo tejido, necesita nutrición. Igual que todo tejido, esta nutrición llega a través de las arterias. Entonces, igualmente, en el hueso podemos encontrar ciertas perforaciones que a veces nos cuestionamos de qué podría ser. Entonces, esto se debe a la introducción de los vasos que nutren ese hueso. Atendiendo de que son de mayor calibre o de menor calibre, se divide entonces primer orden, aquella arteria principal o arteria nutricia que penetra el hueso. La de primer orden lo podemos ver en la diáfisis de los huesos largos y en las caras de los huesos planos. Los agujeros nutricios de segundo orden tienen menor tamaño, entran al hueso a través de la epífisis en los huesos largos y en las caras de los huesos planos. Algunos huesos cortos tienen agujeros nutricios de segundo orden. Los agujeros nutricios de tercer orden son de menor tamaño, ya son bien pequeños, y por ahí entran pequeños capilares. Ellos se distribuyen por todo el periósteo del hueso. Esto es algo importante porque, vuelvo y digo, antes se creía que el hueso era como una estructura inerte, como si fuera un bloque o una madera, pero es un hueso, o sea, es un órgano como cualquier otro que necesita nutrición. Entonces ahora nosotros preservamos mucho el periósteo y esas zonas por donde introducen los vasos nutricios para no dañar la irrigación al hueso. El esqueleto entonces decimos que tiene una porción central, que es el esqueleto axial. Está formado por 81 huesos, 22 en la cabeza, 8 en el cráneo, 14 para la cara, sin contar los huesos del oído medio. Está el hueso hioides, están los 33 huesos de la columna vertebral, está el esternón y los 12 pares de arcos costales. En el miembro superior se une el esqueleto axial por la cintura escapular. Está formado por unos 32 huesos. A cada lado serían 64 para ambos miembros superiores. Está formado por clavícula, escápula, húmero, radio y cúbito, los huesos de la mano, que se lo voy a mencionar más adelante. La cintura pélvica une entonces al esqueleto axial al esqueleto apendicular inferior, que está formado por 31 huesos. A cada lado serían entonces 62. Ilíaco, que en un momento era
pubis, isquion e ilion. El fémur, la rótula o patela, tibia y peroné, y los huesos del pie, que se lo menciono más adelante. El cráneo, ¿verdad? Es uno de los constituyentes de la cabeza. Está formado por 8 huesos que forman esta cavidad. Estos 8 huesos, 4 son pares y 4 son impares. Estos impares están formados por el frontal, el cual tiene una porción vertical, una porción horizontal. El hueso etmoides, es un hueso bien pequeñito, del cual le reconocemos y nos relacionamos mucho a él por una apófisis endocranial que se ve, que es la apófisis Christagalli, y una lámina llena de agujeros que se llama lámina cribosa. Está el esfenoides también aquí en amarillo, tanto en esta cara endocranial como en la cara basal, el esfenoides. Está el hueso occipital. Esos son los huesos impares. Los huesos pares entonces son los temporales y los parietales. Todos estos huesos forman, al articularse, vuelvo y digo, esta cavidad. Entonces podemos mencionar, como toda cavidad, que el cráneo tiene una bóveda o techo, formado parte por el frontal, los parietales y un poco el occipital. Tiene la base, que bueno, tendríamos que ver al voltear el cráneo. Aquí el que más se presenta es el occipital, con los temporales y parte del esfenoides. El piso del cráneo, endocranial. Entonces vemos que hay una fosa cerebral anterior, formada por el frontal, el etmoides y las alas menores del esfenoides. Una fosa cerebral media, donde su mayor constituyente es las alas mayores del esfenoides y parte del temporal. Y una fosa cerebral posterior, formada en su mayoría por el occipital. Las paredes laterales del cráneo entonces están formadas por el temporal y por los parietales. Y ya les dije entonces pared posterior, el occipital, y pared anterior, el frontal. Esto nos sirve, por ejemplo, para determinando qué hueso, por ejemplo, está afectado, como por ejemplo en un trauma, podemos saber también qué elemento anatómico en su interior está entonces afectado. Otras cavidades que forman los huesos del cráneo y de la cara, vemos por ejemplo la cavidad orbitaria, frontal, esfenoides en el techo, hueso lagrimal y etmoides en su pared interna, cigomático y esfenoides pared externa, maxilar superior y palatino en su piso. Por eso es también que cualquier trauma a ese nivel vemos como el ojo padece entonces una equimosis. Los huesos del oído medio tenemos martillo, yunque y estribo. Son huesos que sirven para la audición y equilibrio. El hueso hioides es un hueso arqueado que se encuentra, podría considerarse también sesamoideo, ya que no está articulado con ningún otro hueso. Y es un hueso satélite de la lengua. Varias inserciones musculares y ligamentarias, tanto del cuello como de la lengua, se insertan en el hueso hioides. Estos huesos entonces tienen cara, los huesos del cráneo tienen cara exocranial, que es la que mira, como su nombre lo dice, fuera del cráneo, y tiene una cara endocranial. Vemos entonces que eso lo vamos a desarrollar cuando hablemos de articulación, cómo los frontales se articulan con los parietales por la sutura coronal, los dos parietales se articulan por la sutura sagital y los parietales se articulan con el occipital por la sutura lambdoidea. En una vista lateral vemos entonces cómo los temporales se articulan con los parietales a través de la sutura escamosa. Hay una zona en el cráneo donde confluye el esfenoides, aquí en púrpura, frontal en amarillo, parietal azul, temporal en anaranjado. Ese punto se llama terium. Es un punto antropológico donde se confluyen esos 4 huesos. Hay otro punto aquí detrás donde confluye parietal, occipital y temporal que se llama asterium. El punto donde confluye
la sutura coronal con la sutura sagital se llama brecma, donde está la fontanela anterior, y el punto donde confluye la sutura sagital con la lambdoide se llama lambda. En la cara tenemos 14 huesos. Esos 14 huesos, algunos son pares, como son los lagrimales, huesos propios de la nariz, cigomático, maxilar superior, los palatinos, cornetes inferiores. Otros son impares, como lo es el vómer. Y hay un hueso, el único hueso móvil de la cabeza, que es el maxilar inferior. Esos huesos articulados, como sabemos, ayudan a formar parte de cavidades. Ahorita les mencioné algunos que formaban parte de la cavidad orbitaria. Ya, por ejemplo, el maxilar superior y palatinos y demás forman parte de la cavidad nasal, igual como palatinos, maxilar superior y maxilar inferior delimitan de manera esquelética la cavidad oral. La columna vertebral está compuesta por unos 32 a 34 huesos. En consenso se menciona 33 huesos. Debe su nombre a que todas esas piezas óseas llamadas vértebras están una encima de la otra. Y entonces le confiere esa propiedad tipo una construcción arquitectónica de columna. La columna de frente es recta, de lado tiene una serie de curvas. Las que son convexas hacia adelante se llaman lordosis, las que son cóncavas hacia adelante se llaman sifosis. Entonces, por su disposición longitudinal abarca varias regiones. Hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Hasta la 5ª vértebra lumbar, entonces estos huesos son totalmente móviles. 24 huesos se mueven. Ya a partir del sacro, que está formado por 5 huesos, estos 5 huesos están fusionados. Igual el extremo más inferior de la columna, que es el coxis, está formado de 2 a 4 huesos. De ahí que sea inconstante. Les mencionaré las partes de una vértebra. La parte anterior se llama cuerpo. Al cuerpo hay un puente de hueso detrás que se llama pedículo. Ese pedículo entonces tiene una prolongación hacia los lados que se llama apófisis transversa. 2 pares de salientes hacia arriba y 2 hacia abajo se llaman apófisis articulares. Esas zonas entonces se continúan hacia atrás con las láminas, se llaman láminas de hueso. Y las láminas se siguen hacia atrás con una apófisis que se llama apófisis espinosa. La apófisis espinosa es lo que no podemos palpar en la espalda, que son como unos salientes puntiformes, apófisis espinosa. Eso hace un canal, se llama canal vertebral, donde en el vivo se encuentra la médula espinal. Y a los lados hay una serie de orificios, se llaman agujeros de conjunción, por donde salen las raíces nerviosas. Las vértebras cervicales se distinguen porque tienen un agujero, se llama agujero transverso. Las vértebras torácicas se distinguen porque tienen unas carillas para las costillas. Las vértebras lumbares se distinguen porque tienen mayor tamaño. A manera general se los menciono así. Los que toquen seguir anatomía 1, pues verán que hay ciertas características un poco más precisas. Vértebras atípicas que no deben de olvidar es el atlas, la primera vértebra cervical, que no tiene cuerpo vertebral, es solamente un anillo óseo, y el axis, que es la segunda vértebra cervical, que tiene un saliente o apófisis odontoidea, que como su nombre dice, axis es el eje de la rotación de la cabeza. El otro constituyente del esqueleto axial, como les dije, es la costilla. Son 12 pares de arcos, se le llaman costillas, que se unen atrás a la columna vertebral torácica y delante entonces al esternón a través de un cartílago. Las primeras 7 costillas se unen por un cartílago independiente al esternón y se le llaman costillas verdaderas.
la octava, novena y décima se unen por un cartílago común al cartílago de la séptima, se le llama costillas falsas. Y las dos últimas costillas no se articulan con nadie por delante y se le llama entonces costillas flotantes. Las costillas, la caja torácica, saben que está en relación con órganos importantes, que hablaremos de ello cuando toque, como es el pulmón, corazón. Hablando entonces ya del esqueleto apendicular, en este caso el superior, tenemos que, como dije, está unido al esqueleto axial por la cintura escapular. Tenemos la clavícula delante que se une al esternón en su extremo interno y lateralmente, están oyendo, ¿verdad? Los términos anatómicos. Lateralmente se articula a la escápula. La escápula tiene un saliente que se llama acromion y entonces se articula con la clavícula. La escápula va más o menos de la segunda a la séptima costilla y protege a las mismas y da inserción a músculos, ¿verdad? Del hombro, del cuello y de la espalda. Hay una superficie articular que se llama cavidad glenoidea que recibe entonces la cabeza del húmero. Aquí vemos todo el segmento articulado, la escápula recibiendo la cabeza del húmero. El húmero es un hueso largo. Todo hueso largo tiene dos epífisis. Está la cabeza, que está separada del resto del hueso por un cuello anatómico. Están dos tuberosidades, mayor y menor. Y toda la epífisis superior se separa del cuerpo por el cuello quirúrgico, a nivel de donde estaría la metáfisis. Aquí está entonces la diáfisis. Y finalmente entonces la epífisis inferior, que tiene la tróclea y el cóndilo, que se articula entonces la tróclea con el cúbito y el cóndilo con el radio. En el movimiento de flexo-extensión, esas estructuras superficies articulares se deslizan unas con otras. Radio y cúbito están armoniosamente articulados, son articulaciones cilíndricas que les mencionaré cuando nos toque hablar de articulaciones. La idea es que permite un movimiento único en nuestro cuerpo, que es la pronosupinación. Igual les mencionaré lo que es eso. El movimiento de poner la palma de la mano hacia adelante y poner el dorso de la mano hacia adelante se llama pronosupinación. Estos huesos son inversos, es decir, el radio es estrecho arriba, ancho abajo. El cúbito entonces ancho arriba y estrecho abajo. La cabeza de uno se articula con una fosa articular del otro. Y entre ambos entonces hay una membrana interósea. En la mano entonces tenemos que hay 27 huesos. Estos 27 huesos se dividen en huesos del carpo, aquellos que están en la muñeca, huesos metacarpianos, los que están en la palma de la mano, y huesos de los dedos o falanges. En el carpo, entonces, los 8 huesos que les menciono se dividen en dos filas, una fila proximal y una fila distal. La fila proximal tiene de lateral a medial, recordando la posición anatómica, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. La fila distal tiene entonces trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Los metacarpianos se cuentan igual, de lateral a medial, primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto, desde el pulgar hasta el meñique. Las falanges, el esqueleto de los dedos, tenemos falanges proximal, media y distal para los 4 últimos dedos. El pulgar solamente tiene una falange proximal y una falange distal. La cintura pélvica es el que une al esqueleto apendicular inferior al esqueleto axial. Está formado parte por lo que es la columna, el sacro, uniéndose o articulándose a los huesos ilíacos. Los huesos ilíacos, en el individuo inmaduro, en el niño, vemos que hay 3 piezas. El pubis, este que está aquí delante, se articula con el contralateral por la sínfisis del pubis. El isquion, que está posterior y detrás, es donde nos sentamos, nos apoyamos al sentar. Y el ilion, esta ala que podemos palpar incluso a través de la piel. Los 3 se reúnen en torno a una cavidad articular que se llama acetábulo o cavidad cotiloidea, y ella entonces recibe
la cabeza del fémur. El fémur entonces es el hueso más grande que hay en el cuerpo. Él entonces, igual, similar a lo que mencioné en el húmero, tiene una cabeza ya mucho más redondeada, tiene un cuello también más desarrollado, un cuello anatómico, dos tuberosidades o trocánteres menor y mayor. Todo eso se separa de la diáfisis por un cuello también, que es la metáfisis. En la extremidad distal, la epífisis inferior, vemos dos superficies articulares que son los cóndilos interno y externo. Estos se articulan por debajo con la tibia y por delante con la rótula o patela. La rótula, como les dije, es un hueso sesamoideo, recibe arriba el tendón del cuádriceps y en su vértice el ligamento rotuliano, y es lo que permite la flexoextensión de la rodilla, o sea, potencia la flexoextensión de la rodilla. Y ahí también es donde percutimos, por ejemplo, con el martillo para valorar el reflejo rotuliano. En la pierna tenemos tibia y peroné. La tibia está ubicada medialmente, peroné o fíbula lateralmente. Igual, vuelvo un poco para atrás para puntualizar, el radio está ubicado lateralmente y el cúbito medialmente. Cúbito o ulna. Entonces, igual la tibia es más desarrollada, es ensanchada en su extremo superior o proximal, la meseta tibial que recibe a los cóndilos, distalmente se estrecha un poco más y termina en el maleolo interno. El peroné o fíbula es un hueso bien delgado, el cual arriba ayuda a insertar ligamentos, como se ve aquí, para estabilizar la rodilla, y debajo termina con el maleolo externo. Maleolo interno, tibia, maleolo externo, peroné, y ellos entonces hacen una especie de horquilla que se articula con el primer hueso del pie, que es el astrágalo, para la articulación del tobillo. En el pie, similar a la mano, ya no hay 27 huesos como en la mano, pero sí hay 26. Se dividen en huesos del tarso, la porción más posterior, huesos del metatarso y huesos falángicos. El tarso se divide en tarso posterior y tarso anterior. Tarso posterior tenemos el astrágalo, que es quien yo dije que se articula con tibia y peroné para el tobillo. Debajo está el calcáneo, que es el hueso del talón. Entonces, está el tarso anterior. El tarso anterior está formado por el escafoides, que se articula con el astrágalo. En el pie también hay un escafoides, el cuboides, que está delante del calcáneo, y los tres cuneiformes o cuñas, que se nombran de medial a lateral, es decir, desde el dedo gordo hasta el quinto dedo. Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña, o cuña medial, cuña media y cuña lateral. Los metatarsianos entonces son los huesos de la planta, igual se mencionan de medial a lateral, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En los dedos de los pies pasa lo mismo que los dedos de la mano. Hay 14 falanges, hay 3 para los últimos 4 dedos y 2 para el dedo gordo. Para los 4 últimos dedos tenemos falange proximal, media y distal. Para el primer dedo solamente tenemos falange proximal y distal. Llamamos primer dedo o hallux al dedo gordo del pie. En el pie no le llamamos pulgar, como en el caso de la mano. El hueso entonces, jóvenes, como ven, a manera de resumen, es un órgano bastante activo, bastante importante, y podemos ver que está presente en múltiples enfermedades, como en los casos cuando comienza a perder masa o densidad ósea, que es lo que se llama osteoporosis. El hueso comienza, el osteoclasto que le mencioné, comienza a destruir más de lo que el osteoblasto puede formar. O la osteogénesis imperfecta, esos niños de cristal, como se le mencionan, en la cual la matriz ósea que le mencioné, el colágeno tipo 1, que también le mencioné, no tiene una calidad adecuada, hace que el hueso se torne frágil. Traumatismos de alta energía pueden provocar fracturas o solución de la continuidad del tejido óseo, como se puede ver aquí.
o de baja energía, como en el caso ya cuando está el hueso enfermo, en el caso de tumores o infecciones, que también pueden dar asiento en el hueso. Esto es un tipo de tumor que sobresale el hueso, como le dicen muchas veces sobrehueso. Se puede tratar de un tumor, en este caso es un osteocondroma o exostosis. Entonces, a manera de resumen, vuelvo y digo, eso es las generalidades del sistema esquelético. En lo adelante vamos a hablar entonces de las articulaciones. Espero que estén bien y hasta la próxima.